tarda, benvinguts a esta trobada, bienvenidos a este encuentro para hablar de la vida negociable, para hablar con Luis Landero, y que además nos acompaña Javier Pérez Andújar, también escritor, también paseante, también soñador. Yo creo que son dos de los pocos escritores actuales, esa es mi opinión al menos, que tienen el don. Yo creo que son dos escritores, ¿no?, que son capaces de hacer eso que no se aprende en las escuelas de escritura, ¿no?, donde se aprenden cosas estupendas, pero hay ese intangible, ¿no?, de convertir las frases, de convertir las páginas en algo que está, digamos, en ese territorio brumoso, ¿no?, de eso que llamamos literatura, ¿no? Con lo cual, para mí es un placer enorme estar aquí con ellos y, bueno, después de leer tantos años a Luis Landero y perderme por esos laberintos que siempre nos plantea, acompañar a esos soñadores ilusos o quizá no tanto, esos perseguidores de sueños, pues bueno, es un placer estar aquí. La vida negociable vuelve otra vez a llevarnos a presentarnos a otros de esos soñadores fantasiosos, no muy hábiles para la vida práctica, aunque ellos crean que sí, que van mirando siempre hacia arriba, ¿no?, hacia esa ensoñación y se van metiendo en todos los socavones que se les pone por delante la realidad de la vida. Quizá una de sus novelas, ahora hablaremos y a ver qué opina Javier, quizá uno de esos soñadores más turbios, un soñador que se ha pasado un poquito al lado oscuro de la fuerza, es un poco como Darth Vader, que se nos ha pasado al lado oscuro. Pero en cualquier caso, un libro que, bueno, yo no les voy a contar porque un libro de Luis Landero solo puede leerse, pero que les aseguro que te va llevando por diferentes estaciones, diferentes trayectos y que al final a mí es un libro que me ha emocionado mucho. Así que bienvenidos, Luis, bienvenido, Javier. Y bueno, pues yo para romper el hielo, pues hombre, estamos hablando de la vida negociable y pues nada, Luis, ¿la vida es negociable? ¿Tienes tú que decir algo antes? Bueno, primero, muchísimas gracias por vuestra presencia. Os lo agradezco en el alma, de verdad. Y estoy aquí encantado de estar con Antonio y con Javier, ¿no? Antonio recibió un premio estupendo de Biblioteca Breve ayer o anteayer, ¿no? Este país a cualquiera le dan un premio. Y además yo le escribí, le digo, oye, quedas exento de la obligación de estar aquí, pero no, él dijo que de ninguna manera, que no se lo quería perder y tal, con lo cual yo te lo agradezco mucho y bueno, estamos deseando leer ese A cielo abierto, ¿no? En fin. Y muchas gracias a Javier, ¿no? A quien, bueno, lo conozco hace años y le tengo un cariño enorme, ¿no? Y admiración, y en fin. Gracias también a mis editores, Juan Cerezo, que anda por ahí, estoy deslumbrado por esto, pero sí, Natalia, Alejandra, Delia, en fin, muchísimas gracias, ¿no?, por estar aquí, ¿no? Si no fuera por vosotros, pues... y eso es, ¿no? Me preguntaba, ¿qué es lo que me preguntan ahora, ¿no? Porque lo más, por lo menos a mí, lo más difícil casi es quiero decir, una novela, la primera idea que yo tuve de esta novela fue una madre que llevaba a su hijo que era niño o casi adolescente, lo llevaba a un sitio, ¿no? Esta es una idea que yo tuve hace muchos años. Lo llevaba a un lugar, era una especie de tienda donde vendían lana, vestidos, cosas, y tejidos, y lo dejaba allí y desaparecía. ¿A dónde irá la madre? ¿Y qué piensa el niño? Solamente es eso, eso fue el inicio de todo, ¿no? Y con eso vale para escribir una novela, por supuesto. Y entonces, luego lo demás es muy fácil, ¿no? Una vez que tienes esa idea, que tienes una idea fuerte, entonces te sientas en la mesa, sacas una hoja, te rodeas, en mi caso, como escribo a mano, pues te rodeas de las herramientas propias del oficio, rotuladores, lápices, plumas, gomas de borrar, que a mí es que me gusta mucho toda esta artesanía, ¿no? Y entonces te concentras en algo concreto. Lo abstracto es fuera, lo abstracto es enemigo, es estéril, no vale para el arte, ¿no? Te concentras en algo concreto, cierras los ojos, piensas fuerte, ¿no? Y entonces esperas a que venga la inspiración. Y entonces
Y entonces llega la primera frase. Entonces coges y escribes la primera frase. Abres los ojos, claro, antes de... Entonces escribes la primera frase, ¿no? Y se puede decir que la novela ya está escrita. Lo demás ya es cosa de tozudez. Tú tiras del hilo de esa frase y sale la segunda, luego tiras del hilo, sale la tercera, la cuarta, la quinta y terminas. Y luego viene el problema, ¿qué título le pongo? Ese es el problema, ¿no? Y entonces yo utilicé muchos títulos, tenía unos 40 por ahí. Secretos de Cristal se llamaba uno, El canto de la hormiga se llamaba otro, pero había grupos de pop que ya habían pillado estos títulos. Siempre los grupos de pop, es tremendo porque siempre te pillan todos los títulos, ¿no? Y entonces, claro, ahora Antonio me ha preguntado lo de la vida negociable. Claro, si hubiera sido El canto de la hormiga me hubiera preguntado. Bueno, las hormigas cantan, todas las hormigas cantan. Si hubiera sido secretos, los secretos y tal. Pero ¿cómo ha sido la vida negociable? Pues bueno, me preguntas si la vida es negociable. La vida es negociable. No debería serlo, pero realmente lo es, ¿no? Todos sabemos hasta qué punto es negociable y todos sabemos hasta qué punto la especie humana es capaz de negociar con el propio diablo y negociar las cosas más horribles, ¿no? del mundo. Todos sabemos esto, ¿no? Pero luego, claro, cada cual se arregla, ¿no? Podríamos ahí poner un montón de ejemplos, ¿no? La corrupción, por ejemplo. En España hay una corrupción tremenda en los partidos políticos, pero votamos a los corruptos, ¿no? Para eso tenemos que negociar con nuestra conciencia, ¿no? Luego negociamos con nosotros mismos, porque el joven que fuimos, aquel que iba a emprender el viaje de la eterna juventud o en busca del dorado, aquel joven soñador y rebelde, pues años después se encuentra convertido en un señor estribado en la barra del bar de la esquina, contando un poco su vida y tal, ¿no? Entonces el señor mayor tiene que negociar con el joven, ¿no? Sí, la vida es un negocio y además no hay que idealizar ni los desafueros de la juventud ni las medianías de la madurez, ¿no? Sino que es así, sencillamente es esto, ¿no? Ahora, el límite hasta dónde se negocia y todo esto claro, lo pone cada cual, ¿no? Pero ya veo que la vida negociable es un título que da de sí. Sí, es que además esta novela, no sé qué piensas, Javier, hay un momento que el personaje dice, por muy bajo que uno caiga, mal que bien, acaba por amoldarse a su situación, ¿no? Que me recuerda un poco, bueno, esta cosa que hablas de la corrupción, ¿no? Como la gente es capaz de en la charca del barro, oye, chapotear y al final, oye, nadar como si estuvieran, no sé, en la playa de Saint-Tropez, ¿no? Es decir, que, oye, se amoldan la mar de bien, ¿no? A la charca, ¿no? Vosotros que sois denunciadores de charcas, no sé cómo veis esto. No sé. En realidad yo creo que el protagonista Hugo Bayo, en el fondo, me sale en el nombre de Hugo Bayo me sale el detector de merengues y claro, veo una mezcla de Hugo Sánchez y Bullo. Hugo Sánchez y Bullo, pues no, eso me ha ocurrido. Sí. Pero bueno, en Hugo Bayo y en muchos personajes tuyos veo gente o en todos los personajes tuyos, son jóvenes que son chisgarabís, en el sentido más estricto de la palabra y menos cool, porque ahora todo el mundo dice chisgarabís cuando solo toca decirlo en el caso de tus personajes. Y es gente que tiene la cabeza, que quiere hacer tantas cosas que no hace nada, o que es incapaz de hacer nada y por eso piensa que puede hacer muchas cosas. Y lo que llaman la vida negociable es un consejo de un padre, pero en realidad la vida más que negociable es estrellable. Se va uno estrellando contra... Y en ese aspecto me parece que es tu libro más duro porque es donde más lo tensas, donde sobre todo es una tragicomedia en el sentido meridiano. Hay un ecuador, hay tragicomedia. La primera parte es trágica y la segunda es cómica. Eso es tragicomedia. Pero además es trágica porque... es trágica como es trágica toda la tradición picaresca. Es un libro protagonizado por un pícaro. Lo que pasa es que aquí el pícaro, en vez de ser Lazarillo, es el ciego. Y claro, porque la primera parte se la pasa ciego de ira y la segunda ciego de amor. Sí,
y la ira es trágica y el amor es cómico, y por eso es tragicomedia. Y es un poco lo que veo en este libro y en tu personaje. Es tu personaje depurado, muy depurado. Mal leído podrían decir que es exagerado, pero no es tu personaje el personaje de tu personaje estándar, es feo decirlo, es el personaje con el que sueles trabajar. Pero es tu personaje muy depurado y lo da todo lo que tiene de ira, todo lo que tiene de amor, todo lo que tiene de estar perdido. No es que sea landero concentrado, sino landero expandido. Expandido, sí. Sí. Qué bonito, jo. Sí, bueno. Sí. Y a todo esto, dice que la primera idea que te vino es la de la madre que deja al niño en la puerta de un comercio. Sí. Que ahí le sale el alma de negociable ya, porque lo dejan en un comercio y no lo dejas en un paso de cebra. Pero bueno, Sí. esa es la primera idea, o la idea fuerte. Pero luego hay un contrapeso, todo el permanente, que es la barbería. La barbería. ¿Y cuándo se te ocurre? Porque la barbería, aparte de que es un tema que has tratado, bueno, ¿Cómo le corto el pelo, caballero? Es su libro de artículos, es un artículo muy bonito. Y es una cosa constante en su obra, la barbería. ¿Cuándo se te ocurre meter la condición de barbero en el personaje? Bueno, más bien cuando los barberos invadieron mi vida. ¿Sí? ¿Cuándo invadieron? Sí, no, pues muy niño, ¿no? Porque mi padre me llevaba en el pueblo, allí a las barberías. Bueno, a la barbería, había dos, bueno. Y entonces o bien porque se iba a afeitar o a cortar el pelo, o bien porque me iban a pelar a mí. Y a mí me gustaba mucho el mundo de las peluquerías, ¿no? Sobre todo además en los pueblos, pues eran... Si uno quería informarse de algo, iba a la peluquería. Allí tenían las noticias de última hora, ¿no? Era como el teletexto, ¿no? Allí inmediatamente... Y luego se reunía allí todo tipo de gente de toda la haya, ¿no? Gente de distinta condición social, de distintos niveles culturales... Y entonces hablaba, eran como pequeños reductos democráticos, ¿no? En la España entonces. Y entonces, bueno, pues la gente hablaba, la gente tal, y a mí me gustaba el olor, me gustaba tal, y luego me gustaba también el peluquero como autoridad, ¿no? Que autoridad que era la que, un poco yo lo comparaba al cura, ¿no? Al cura que era desde el púlpito que moderaba, vamos, y tal, él también en pie, porque los demás estaban todos sentados, ¿no? Entonces él de pie con la navaja en la mano, por si acaso, y entonces... Era una figura, visto con los ojos de un niño, era una figura extraordinaria, ¿no? Y luego cuando vinimos a Madrid en 1960, todavía los barrios, sí, en el barrio, todavía en la Prospe, donde yo me crié, pasé mi adolescencia, todavía las peluquerías tenían algo de eso, ¿no? Pero luego la televisión empezó a hacerle la competencia a la peluquería, a las peluquerías, y las peluquerías se vinieron abajo, ¿no? Y ahora ya no es lo mismo las peluquerías, ¿no? Aunque todavía queda algo, porque el peluquero sigue conservando esa autoridad moral y luego además un peluquero es muy locuaz. Quiero decir que si yo pongo una historia como esta en boca de un fontanero, por ejemplo, pues no pega, porque el fontanero va a la tuerca y va a lo suyo y no habla. O sea, en tanto que un peluquero, un taxista, por ejemplo, o un viajante de comercio, hablan y trabajan al mismo tiempo. O sea, que el tratar con la gente y el trabajar es la misma cosa, ¿no? Y entonces están continuamente hablando, están trabajando y tal. Y entonces eso es verosímil. Pero esto no sería verosímil en boca de otro, ¿no? Y entonces el peluquero es muy locuaz, de hecho son muy charlatanes, ¿no? Y entonces digo, es que un peluquero, y además incluso si un escritor dice voy a hacer hablar a un peluquero, es mucho más fácil que hacer hablar a un fontanero, que parece como más hermético, ¿no? Y entonces el mundo interior de un fontanero a saber cómo es, ¿no? Pero el peluquero como que no sé, como que joder, te dice, escríbeme. Joder, ¿no? Entonces, hay que decir que los fontaneros han dado mucho juego en el cine los también. Fontaneros. Sobre todo en el cine erótico han dado mucho juego. Ah, bueno, sí, no, claro. Además, Alfredo Landa dice fontanero alguna vez. Sí. Fontanero, su mujer... Y otras cosas que riman. Sí, es verdad, es poesía popular. Oye, hay una escena en la novela que es una escena como explosiva, falstafiana, ¿no? En la cual él empieza a dar, con las tijeras un poco le sube ese acceso del Carvajal, ese acceso de ir al personaje, y dice, nada me gustaría más en el mundo que ser peluquero de ideas, ¿no? Porque le pone nervioso esos discursos engolados y
y artificiosos, Sí. ¿no? Y falta también, ¿no? Un recortito de flequillo, ¿no? A mí me encantaría ser tanta peluquero demagogia, ¿no? en este país, el peluquero de ideas, y más que ideas de creencias, ¿no? Y entonces ir tal, cortando flequillos, cortando rizos, ¿no? Por todo el país, ¿no? A unos y a otros, digan, te voy a cortar esta, flequillo y tal, ahora esto, ir cortando, ¿no? Es que eso, Antonio está está aludiendo a una escena que hay donde el protagonista, ¿no? Se rebela contra su condición de peluquero y contra el ambiente sombrío que reina la peluquería, donde hay ideas de lo más rancias y reaccionarias y tal, ¿no? Y entonces hay un momento en que dice esto, o sea, a mí me gustaría... Porque es un hombre que dice, a mí lo que me gustaba es la España de antes, cuando las mujeres eran solo mujeres. Cuando los toros eran de verdad, que ponían los cuernos en las nubes, cuando todo funcionaba bien, cuando había seguridad, naturalmente eran todos militarotes, ¿no? Eran militares, ¿no? Y entonces de pronto dice, qué buen cortes de pelos haría aquí, pero de ideas, ¿no? En vez de pelos, ¿no? Esa escena está muy bien. Y yo no sé, esa palabra que utiliza, eso de pelucandos, Pelucando, corta sí. el pelo a los pelucandos, que Sí. aparte de ese sentido del humor de... Bueno, el doctorando es el que... El doctorando, el pelucando, ¿no? Porque no hay nombre. No hay nombre de... ¿Quién es el que es el quiero decir, ¿cómo se dice? Recipiendario del corte de pelo. Del corte de pelo. O sea, el peluquero y el pelucando, que es el que... ¿tal? Pero esta palabra no existe, ¿no? Entonces, yo, precisamente aquí, en este libro que ha traído Javier, cuando me vi en la necesidad de nombrar a aquel al que le es cortado el pelo por el peluquero, pues me salió pelucando. Quizá porque estudié latín de chico, vamos. A lo mejor es por eso, ¿no? Pero está bien eso de pelucando. Pelucando, ¿no? El pelicortado también. Pelicortado, sí, no, pero... En un artículo hablando de peluqueros dices que uno debiera poner en sus currículum, aparte de los colegios a los que ha ido, las peluquerías a las que ha ido. Claro, sí, a las que ha asistido. A las que sí. Asistido, efectivamente. Sí. No, sí, porque además debían de dar firmas. El peluquero debía ha asistido, ¿cómo se dice? Provechosamente. No, pero eso lo digo de broma. De pago, claro. Una de pago, una pública. Sí, es que, no, pero también eso es una defensa, sí, un poco, vamos, una defensa, no, es una alusión a la cultura popular, a eso que no se aprende en los libros ni en las escuelas, sino que se aprende, pues porque se aprende en la vida, en la calle, en los pueblos, en las ciudades, barrios y demás, ¿no? Que es lo que aprendes en la peluquería, lo que aprendes en el bar, lo que aprendes allí, acá, hablando con los vecinos y demás, y con todo eso vas elaborando un saber, ¿no? Magnífico, ¿no? Y de hecho yo me di cuenta, el otro día lo pensaba, ¿no? Aunque bueno, lo tenía más o menos claro, pero no lo había así pensado. Digo, si yo no traté con gente ilustrada hasta casi los 20 y muchos años, cuando hice oposiciones de instituto. Porque entre que nací en un pueblo, hijo de campesinos y tal, entre que llegué a Madrid, emigrante, y entonces en el mundo de los emigrantes, que era gente humilde, gente, bueno, pues como lo que cuenta en Paseos con su madre, con mi madre, Javier, que era gente, bueno, pues muy humilde y tal. Entre que luego me dediqué al mundo de la farándula, de la guitarra y todo esto, digo, entonces, ¿cuáles son mis experiencias vitales? Y entre tantos leía mucho, ¿no? Y entonces ahora entiendo por qué a la hora de escribir, a mí mis personajes me salen de clase baja, todos. Me salen plebeyos, ¿no? Entonces, cuando tengo que poner en danza a alguna persona así, gente gorda, gente así poderosa, gente de alta burguesía, no sé cómo manejarlo. Entonces, sí, no, hombre, claro que sé cómo manejarlos. Y un mosquito. Y entonces, sí, claro que sé cómo manejarlos, ¿no? Pero lo hago un poco librescamente y luego un poco desde el humor y demás, porque es un mundo que entonces, bueno, mis personajes son siempre un poco estos un poco advenedizos, ¿no? Esta gente de poco pelo, ¿no? Que va y que viene y tal, y que sueña, ¿no? Sobre todo que sueña, ¿no? También le pasa una cosa a Hugo, al personaje, que pasa a muchos de tus protagonistas, que es que de repente
nota cómo nace en él una necesidad extrema de saber, quiere saber. Y se forman, casi todos optan por ser autodidactas o aprenden de lo que quieren aprender o en general. Son gente que ha perdido el tren, ¿no? Gente que ha perdido el tren y entonces busca medios alternativos de transporte. Pero es que quieren llegar a la cultura, quieren llegar a la lectura. Exactamente, quieren llegar pero por otros caminos porque, porque no han elegido el camino en su momento. Y entonces es gente que busca, pero eso nos pasa. Mira, la portada del libro que la eligió Juan Cerezo, ¿no? y compañía, ¿no? Y la verdad que está elegida de maravilla, ¿no? Porque aquí hay un tipo que está hecho polvo, ¿no? Aquí sentado en unas vías, ¿no? Que son... Bueno, pues este tipo se va a levantar, dentro de un momento se va a levantar, ¿no? Y entonces va a decir, eureka, joder. Y entonces va a salir a buen paso, caminando hacia un buen sitio, hacia un sitio que él sabe que le espera la gloria, ¿no? Dentro de otro rato lo veremos sentado, hecho polvo. Y luego lo veremos otra vez sentado, otra vez de pie, otra vez sentado. Y este es su negocio. Su negocio es sentarse, levantarse, sentarse, levantarse. Pero este es un poco el negocio de todos. Ese negocio de todos, salvo la gente que es feliz, ¿no? La gente que es feliz, que es feliz por naturaleza o porque el destino les ha dicho que ellos son felices, ¿no? A mí esto de la felicidad no sé, me recuerda a aquel 100 pies, ¿no? Aquel 100 pies que iba por el campo, ¿no? Caminando alegremente, desenfadadamente, y entonces se encuentra con un cuervo, ¿no? Y el cabrón del cuervo, que debía ser algo así como debía ser la transmutación de Sócrates, ¿no? La encarnación de Sócrates, le dice, joder, 100 pies, ¿y cómo consigues andar con tantas patas? ¿Cómo te las arreglas para...? Oye, 100 pies nunca había pensado en eso. Y dice, joder, pues es verdad, ¿cómo hago? Y entonces se puso a racionalizar cómo andaba con las patas, cómo era su mecanismo de automoción, y nada, imposible. Y entonces desde entonces no pudo andar y intentando andar se cayó aún. Entonces el hombre feliz sobre todo son inconscientes, ¿no? Esto es lo fundamental para ser feliz, ¿no? Luego en cuanto aparece el cuervo, uno ya deja de ser consciente, ¿no? Entonces te preguntan, aparece Sócrates, aparece toda esta gente, ¿no? Pero no recuerdo de qué hablábamos. Del afán de saber, del afán súbito de saber. El afán de saber, sí, el afán de saber. No, pues eso, decía que fuera de los felices, ¿no? Los otros son gente que buscan, son gente insatisfecha, que buscan un sentido a la vida, buscan un modo de plenitud, buscan estas cosas, y esto es un poco es la materia, es la condición humana, es esta, ¿no? Es el desear, el buscar, el trascender nuestra propia condición, ¿no? Esta idea de la trascendencia, ¿no? Y en esto se nos va la vida, ¿no? Es un premio y un castigo, ¿no? En tus novelas siempre nos muestras soñadores. El soñador tiene un gran prestigio, ¿no? El soñador parece una cosa estupenda, pero luego lo pasan fatal. El soñador es alguien que va de tropezón en tropezón y de desencanto en desencanto. Pero bueno, eso sí, como tú dices, se caen y se levantan, y yo creo que es lo que los hace grandes, ¿no? Eso es lo que los hace grandes, efectivamente. Y eso es lo que hace grande, por ejemplo, a Don Quijote. Por poner a un campeón moral, porque este sí que es intransigente con el mal y no negocia con nada. Nosotros con lo único que negociamos es con el bienestar, eso es innegociable. Pero Don Quijote, el mal es innegociable, como lo es Edipo, Hamlet, Raskolnikov, el de Crimen y Castigo, y algún otro, ¿no? Pero efectivamente... No, es que, vamos, lo duro que es el soñador, que parece que bonito es el soñador, claro. Es durísimo, es un coñazo ser soñador, porque lo pasas fatal, te estás dando porrazos todo el tiempo. Bueno, ¿no? pero hay que seguir, porque además lo peor de todo este negocio de sentarse, levantarse, sentarse, levantarse, sobre todo es sentarse demasiado pronto. No hay que sentarse demasiado pronto. Porque el éxito, realmente el que fracasa es el que no intenta las cosas, ¿no? Pero el que lo intenta, ese no fracasa. Ahí tenemos a Don Quijote, que fracasa en casi todo, pero, joder, ¿le llamaremos fracasado a Don Quijote? No, ¿cómo le vamos a llamar fracasado? Es un héroe. Es un héroe que fracasa continuamente, pero héroe al fin y al cabo, ¿no? Y lo mismo pasa en la vida, joder, hay que intentarlo.
Y si llegas a los 45 años y estás en el bar de la esquina y no has iniciado todavía el viaje hacia la fuente de la eterna juventud, todavía es hora, ¿eh? Todavía es hora. Joder, hay que seguir y hasta el final. Hasta el último aliento hay que buscar esto, porque es la única manera de vivir con dignidad, quizá, ¿no? Salvo los felices, de esos aparte. Pero La gente que es feliz, esa yo nada, fuera. Pero ese viaje hacia las fuentes de la eterna juventud que hacen estos personajes, que hacemos todos, también son una huida, y yo creo que lo he visto en este libro, tú, en el último, porque está huyendo de su juventud todo el rato, porque hay algo oscuro ahí de lo que huye, hay una sombra. Este libro es como un espejo de juegos de la edad tardía, pero que se podría llamar juegos de la edad temprana. Sí, eso está muy bien. Y hay una sombra de la que está huyendo, un remordimiento permanente. Y viene a explicar el libro que las sombras están en la juventud, en el principio, y que solo el tiempo te da la luz para ver que había sombras. Sí. Entonces todo este viaje hacia la eterna juventud es una huida de la eterna juventud hacia otra. Hacia otra. Es un libro filosófico, tío. Sí, es un libro filosófico. Que vas a ver cómo coño abarco yo la infinita vastedad de tu pregunta. Hombre, un poco basta sí que he sido, pero... No, es así. De todos modos, no sé si... A veces a uno le preguntan, ¿no? No existe... Es una pena que no existieran las promociones del siglo XVII, que no hubiera un Tusquets, un Abattoir de Moura, un Juan Cerezo en los tiempos de Cervantes, que Cervantes publicara Tusquets, que publicara Quijote, y que Cervantes tuviera que presentar el libro aquí, allá y tal, y explicar por qué. Porque yo me imagino que nos decepcionaría mucho, porque es que no sabría decir apenas nada sobre qué iba a decir. Y es así, ¿no? No tenemos noticias porque la promoción empezó tarde, ¿no? Es una lástima porque hubiera sido una buena promoción esta del Quijote, ¿no? Pero y es que uno sobre todo es narrador. Yo soy narrador y en la medida que soy narrador yo no soy psicólogo. A mí me hacen preguntas que son propias para un psicólogo, ¿no? Bueno, para un filósofo. Para un filósofo, sí, pero claro. Pero yo al fin y al cabo lo que hago es coger a un personaje del que sobre todo me interesa cómo es físicamente, imaginármelo yo, cómo tiene el pelo, si es lacio, si es brillante. Por ejemplo, este personaje yo le puse granitos en la cara al principio para hacerlo más desgraciado todavía. Y luego se los quité porque me pareció excesivo y tal. Y eso es lo que me interesa a mí. O sea, que un escritor, un narrador, trabaja en lo concreto, y luego lanza al personaje al mundo, el personaje actúa y de ahí salen los contenidos, todo esto, ¿no? Nos lo creemos regular, Javier y yo. Sí, regular nada más. Sí. No, hay más trasfondo de lo que tú dices. No, que lo hay, sí, pero esto es responsabilidad de la historia, no del narrador. Esto lo bueno de escribir es que la historia que uno escribe es la que realmente de pronto irradia significados, pero no el narrador. El narrador no controla los significados, ni tiene por qué controlar los significados que se desprenden de la historia, de los personajes, de sus idas y venidas, ¿no? Mira, antes decía que escribir una novela es fácil, aquello de escribir la primera frase y tal, y luego tirar de ella, ¿no? Siempre doy un consejo a todo el que me pregunta y tal, de vez en cuando yo siempre doy un consejo, que es lo siguiente. Hay un episodio en la Biblia, esto lo cuenta Ortega, hay un episodio en la Biblia, me parece que es de Saúl o por ahí, no me acuerdo muy bien, pero vamos, lo tengo registrado, de Saúl, me parece que es Saúl y un criado que sale cuando Saúl no es rey ni nada, es un cualquiera, no un cualquiera tampoco, pero no es el Saúl que ahora conoce. Y entonces sale a los predios municipales a buscar 3 asnillas, 3 burritas, 3 asnillas, que no aparecen. Y entonces sale y tal, y se va a buscar a esas asnillas,
y no aparecen las asnillas por ningún lado. Entonces, pues vamos a seguir, a ver si las buscamos aquí y allá, y se van alejando del pueblo y se alejan tanto que ya no piensan en volver, sino ya siguen tras las asnillas y empiezan a ocurrir aventuras, episodios, cosas, se meten en guerras, etc., y terminan conquistando un imperio. O sea, fueron a buscar 3 asnillas y terminaron conquistando un imperio, Saúl y el criado. Y entonces Ortega, con mucha lucidez y un punto de mala leche, dice, los clásicos son los que salían a buscar 3 asnillas, salían a buscar unas asnillas y conquistaron un imperio. Y los románticos son los que salen a conquistar un imperio y vuelven con unas asnillas. Y vuelven con unas asnillas. No, eso para Ortega. Y entonces yo tengo un lema que dice, sal a por asnillas, cuando escribo. No vayas en busca de un imperio, porque no. Y entonces, con esto enlazo con lo que tú me decías, Antonio, que es que cuando uno escribe una historia y punto. Y no tiene por qué ser consciente, ni maldita la falta que le hace, de los significados que pueda haber ahí. Yo cojo al protagonista y lo hago relacionarse con una chica que se llama Leo y entonces de pronto tiene un secreto, entonces trata con la madre, pero yo siempre me muevo en el mundo de las cosas concretas y de las cosas, de la artesanía propia de un narrador, ¿no? ¿Vosotros creéis que Cervantes era consciente del volumen de significados que había en el Quijote? Para nada. Si al final de su vida dijo que lo mejor era la Galatea y el soneto aquel que había dicho, devoto a Dios que me espanta esta grandeza. Y él estaba convencido de que eso era lo mejor y que el Quijote era una obra menor, como creyeron también algunos de sus contemporáneos. De manera que por eso cuando me preguntas sobre el trasfondo filosófico que puede haber en el libro, claro, y algo sé yo, la verdad, estoy exagerando, no. Estoy exagerando, pero a veces es bueno exagerar para... Pero yo no sé, eso va saliendo, es que sale de la historia. Lo bueno de escribir es que uno no tiene que filosofar, es que filosofa la historia. ¿No? Sí, una vez me dijiste una cosa que me gustó mucho, que el otro día te cité, porque es que para qué contarlo uno cuando lo puede contar Luis Landero, ¿no? Que el hecho de escribir era un poco como lanzar un cubo al fondo de un pozo y siempre con esa esperanza de sacar agua, ¿no? Que muchas veces sale vacío, pero siempre uno tiene la esperanza de que sacara algo de ese pozo, sacara agua fresca, ¿no? Eso es de Virginia Woolf. Pues coño, bueno, digamos a través del Landero. A través del Landero, efectivamente. Yo encantado de estar aquí en representación de... Pues es un poco eso, ¿no? Esa especie de misterio, ¿no? De que uno es verdad que se pone a escribir y escribe cosas que pensaba que no estaban ahí, de repente pero aún más afloran, claro ¿no? se ve en la poesía. La poesía, a mí me encanta la poesía. Bueno, como me encanta, qué tontería. Es algo más, ¿no? Pero el poeta consigue de pronto encontrar un atajo, ¿no? Encuentra de pronto una iluminación, algo, y lees algunos versos, de pronto dices, joder, hay que ver lo que dice esto en poco, ¿no? Pero el poeta escribe en ese estado un poco de inocencia de los niños, ¿no? Porque yo creo que un escritor, no vuelvo otra vez a lo mismo, a un narrador, bueno, un artista en general, yo creo que es el que prolonga la infancia. Y entonces, al prolongar la infancia, prolonga el asombro que tenía cuando era niño. Yo siempre le decía a mis alumnos, cuando era profesora, estoy jubilado y tal, y siempre le decía, digo, joder, vosotros que sois jóvenes ahora, que tenéis muy cerca al niño que habéis sido, digo, no dejéis que se muera ese niño, o sea, cuidad ese niño, el depositario del asombro, esa mirada de extrañamiento, de asombro, de descubrir el mundo todos los días, de vivir la vida y el mundo, de vivirlo de primera mano, vivir todo de primera mano, ¿no? Y eso es una cosa fantástica. Si a ese niño se le suma luego el sabio que uno puede llegar a ser cuando lee mucho y acumula sabiduría, es decir, la cigarra y la hormiga. Es decir, el niño es la hormiga, no, el niño es la cigarra, perdón, y luego el sabio es la hormiga, ¿no? Entonces, cuando se juntan las dos cosas, entonces a la hora de escribir, naturalmente el niño es el que manda, el asombro, quiere decir, no sé, todos los que hemos escrito, yo creo que todos sabemos que cuando nos ponemos a escribir, a veces no escribimos nosotros, sino son las palabras las que escriben por nosotros, ¿no? De pronto nos sentimos como iluminados y de pronto es el lenguaje el que escribe, escribimos desde la extrañeza, desde el asombro. No sé.
No, es que nos has dado la explicación de la vida negociable, la cigarra y la hormiga negociando. Negociando. Sí, sí, es que me parece estupendo esto de que negocie la hormiga la cigarra, porque es verdad que la cigarra se pasa cantando, pero claro, por ejemplo, leer yo siempre digo que es la unión de la cigarra y la hormiga, porque uno lee y está haciendo de cigarra, ¿no? Porque se lo está pasando muy bien leyendo, pero sin querer está haciendo de hormiga también. Joder, porque está aprendiendo muchas cosas que le van a servir para los días del invierno. Y entonces está haciendo de cigarra y de hormiga, que es lo bueno que tiene leer, que es hacer de cigarra y de hormiga. Pero la gente solo ve la cigarra, porque yo recuerdo cuando era pequeño que justo cuando me ponía a leer me decía mi madre, ahora que no estás haciendo nada. Claro. Es la cigarra, te cigarriza en la lectura. La cigarra, sí. Sí, y luego el desprestigio que tiene la hormiga, que me parece muy mal. Ahora, por ejemplo, con la enseñanza, parece joder, que la cigarra está sobrevalorada, yo creo, ¿no? Porque todo el mundo habla de la cigarra, elogia la cigarra y la hormiga. Joder, es que la hormiga trabaja, parece que es gilipollas, ¿no? Y joder, la hormiga, es que uno necesita ser hormiga en la vida, necesita trabajar, necesita constancia, necesita todo esto. Hay un esfuerzo, hay una cosa. Yo siempre he dicho, y lo cuento por ahí en un libro, que yo he conocido a mucha gente, ¿no? Que dice, hoy vamos al fútbol, hoy vamos a comer una paella, pero todavía no he visto a nadie que diga, y esta noche un abuno. No lo he visto, ¿no? ¿No? Porque, no, y saldría corriendo si lo viera. Claro, porque es que no es otro tipo de cosas, es otro tipo de diversión, de tal, es otro tipo de placer, ¿no? Y es un placer que hay que ganárselo, hay que currárselo. Uno se lo tiene que currar esto. Y a veces esta cosa de lo lúdico que apareció y demás, donde se destierra todo de esfuerzo, todo de constancia, a mí me parece malévolo. Me parece malévolo porque realmente si uno quiere tener una formación cultural, educativa, bueno, llámese como se quiera, si uno se quiere merecer a Mozart, merecer a Proust, merecer a todo esto, se lo tiene que currar. Yo siempre se lo decía a mis alumnos, digo, nunca sabréis lo que valéis hasta que no os lo curréis, ¿no? Y es verdad, se lo tiene que currar. Pero luego, naturalmente, está la cigarra, que eso el niño, que esto hay que cuidarlo, porque el niño es el que te va a dar toda esa espontaneidad y toda esa creatividad que la hormiga no tiene. Es verdad, la hormiga no es creativa, la creativa es la cigarra. ¿Estamos liando? Sí, no, yo iba a seguir. Porque la hormiga no es creativa, pero es sabia. Porque Sí. baja a las profundidades. Es muy lista, ¿sabes? Y es responsable, es decir... La hormiga es responsable. Bueno, quiero decir, con el resto. La hormiga. Sí. Yo creo que la hormiga es lo más parecido al autónomo, que son... Pero, ¿quién es más emprendedor o emprendedora? ¿La hormiga o la cigarra? No, la cigarra porque Es más emprende. emprendedora. No, es la emprendedora es la cigarra, sí. Yo creo que la hormiga... en tus libros hay dos palabras clave, en toda tu obra. Sí. En esta, que está emparentada, o si no está emparentada, la he emparentado yo antes por la jeta, por la patilla, con la primera, con Juegos de la Edad Tardía, la palabra clave, y que aquí se repite también varias veces, es afán. Afán, sí. Y luego la otra palabra clave que está pues en el balcón, en la novela anterior, o el balcón de invierno, o en tu libro de ensayo, en el que cuentas tu ars poética, la palabra es geito. Geito, Y son tus dos palabras clave, Sí, el afán sí. y el geito, o sea, el afán y la maña. Sí. Y son las... Sí, que es lo mismo de la cigarra y la hormiga. La hormiga y la cigarra, pero lo traduces, efectivamente. lo traduces Sí, al sí. léxico. Y Es verdad. hay libros en que todo el rato se repite la palabra afán y en otros se repite la palabra geito. La palabra geito no existe en castellano, es una palabra portuguesa. Lo que pasa es que yo no, a mí me lo decía mi madre de pequeño, ¿no? Sobre qué extremeñao eres, me decía que extremado eres. Sobre, hay que hacer las cosas con geito. Yo no sabía muy bien qué quería decir aquello, hombre, lo intuía más o menos. Y sí, geito es una palabra portuguesa, jeito, que significa actitud con que se hace algo, la actitud con que se hace algo.
cosa que no existe en castellano. Esta palabra es En gallego existe, con xeito. xeito, efectivamente, ser xeitoso. Sí. Uno Sí. que no toca la flauta O faces bien, con xeito, sí. pero lo toca con xeito, es con gracia, con ganas de hacer las cosas bien. Entonces, xeito es que para mí esta construcción semántica de xeito es comparable a una catedral. A una catedral que, o sea, porque es una construcción semántica que ha debido tardar siglos en construirse, ¿no? Llegar a este grado, ¿no? de civilización, de utilizar la palabra xeito, que es hacer las cosas lo mejor que sabemos, ¿no? Lo mejor que sabemos, ¿no? El niño cuando juega, todos hemos visto jugar a un niño, ¿no? Y no hace falta, no quiere ni que lo miren ni que lo admiren. Sin necesidad de que lo miren y lo admiren, él hace las cosas lo mejor que sabe. Está haciendo las cosas con xeito, ¿no? Sócrates, cuando va a morir, dice, voy a aprender antes un aire de flauta. Dice, pero Sócrates, joder, si vas a... ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Por saber algo más antes de morir, ¿no? Es una persona xeitosa o xeitosa. Sí. Es una persona xeitosa, ¿no? Esto es xeito, ¿no? Óscar Tusquet tiene un libro, Dios lo ve, o Dios, ¿no? Me parece que es así, que dice que en ciertos lugares ciegos de las catedrales antiguas y de las construcciones religiosas antiguas, de pronto descubrieron que había verdaderas virguerías hechas, no sé, hechas muy bien hechas, de relieves y de cosas de estas, ¿no? Y entonces hay noticias de que le decían, pero ¿por qué lo haces si Dios... si Dios no, perdón, lo he estropeado. Dice, pero ¿por qué lo haces si nadie lo va a ver? Y entonces decía, Dios lo ve. Dios lo ve. Entonces, ese hacer las cosas bien, por el gusto de hacerlas bien, o sea, hacer las cosas bien hechas por el placer de hacerlas bien hechas, o como decía Pessoa, ¿no? Dar lo mejor de nosotros mismos en lo mínimo que se haga, eso es xeito. Y esa, para mí, es una palabra que debíamos de incorporar al castellano, ¿no? No sé, debíamos incorporarlo, sí. Sí. Porque eso es un... Sí, tiene xeito. Sí. Xeito y afán, claro. Antes hablaba Javier de esa tragicomedia, que es el libro que realmente pues, tiene momentos tremendos. Hugo realmente tiene momentos tremebundos, pero también tiene momentos luminosos e incluso con sentido del humor. Yo me anoto, por ejemplo, aquí una frase que me ha hecho mucha gracia, que dice, Hugo dice, hacerse rico es la cosa más tonta del mundo. Yo creo que la mayoría de los ricos son idiotas. Pues posiblemente sea así, ¿no? Es decir, solo tienen dinero, ¿no? Pues es posible. Decía mi abuelo, es tan pobre que solo tiene dinero, decía mi abuelo. Qué frase, ¿no? ¿Qué frase esa? Pues no lo sé, yo tampoco sobre esto voy a dar doctrina, porque claro, en fin, sería un poco petulante por mi parte, pero sí, ¿no? Pero esto de los negocios, sí, no sé qué voy a decir, ¿para qué coño me voy a dar? Pero es verdad, ¿no? Pero no voy a hacer una teoría sobre si los millonarios son tontos o no son tontos, porque habrá de todo, como en todos los oficios, ¿no? Si es que ser millonario es un oficio. Pero vamos. Sí, trabajo. Hay mucho trabajo. Exactamente. Pero no lo sé, pero es posible. Pero de todas maneras eso lo hizo un personaje, ¿no? Sí, lo hizo Hugo Bayo. Lo hizo Hugo Bayo, sí. Que es un personaje que también dice muchas cosas muy descentradas, otras en cambio muy iluminadas. Pero bueno, la idea del comercio, la idea del cambalache, porque si nos retrotraemos al comienzo de la riqueza ha sido cambiar esto por lo otro, comprar esto, venderlo más caro. Ha sido una tarea de lo más sencilla y lo más, a veces, no sé, de lo más prosaica, ¿no? Y no creo que haya cambiado mucho. Ahora, naturalmente, con la macroeconomía no nos enteramos muy bien y pensamos que... Pero debe ser una cosa parecida. El de Facebook... Zuckerberg, sí, o el tal, yo no creo que se diferencie mucho a aquellos tratantes de ganado que yo conocía de niños que vendían cantidad de mulas, de asnos, de cosas, de burros, que iban por allí vendiendo y que se hacían con dinero, que daban la faja y tal metido. Yo no creo que haya mucha diferencia entre una cosa y otra. O sea, al fin y al cabo sigue siendo un poco lo mismo, ¿no?
El grado de ambición quizás más exacerbado. Sí, pero bueno, claro, y el que, no sé, el que es llevado por esos derroteros, bueno, pues joder, con las cosas estupendas que se pueden hacer en la vida, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Pero... Cuando vas a empezar un libro, una novela, sí. Además de la idea fuerte, además de la idea fuerte, por ejemplo, en este caso la del niño abandonado, por lo no abandonado, pero sí lo deja colgado. Además de la idea fuerte, ¿tienes personajes, claro? ¿Los ves? ¿Los tienes dibujados? Bueno, sí, no, vamos a ver. Yo hago siempre un esbozo de toda la vida. Siempre sabéis que hay, eso no lo explican en las escuelas, no lo explicaban, porque es una cosa muy útil, ¿no? Que desde los tiempos más antiguos, siempre en todo proceso que puede ser escribir un artículo, hacer una investigación científica, yo sé, cualquier cosa, siempre hay tres momentos, que es el momento del inventio, es qué voy a hacer, qué voy a contar; el momento de la compositio, cómo lo voy a ordenar, cómo voy a ordenar los materiales; y el momento de la elocutio es cómo voy a escribirlo, ¿no? En el caso de escribir un artículo es lo mismo, todo es así: inventas, compones y escribes, ¿no? Esto se puede mezclar. Entonces ahí sencillamente quien inventa a la vez que escribe, hay quien compone a la vez que escribe y demás. A mí me gusta separar la inventio, porque a mí yo me lo paso muy bien inventando historias. Me lo paso muy bien, y además sin la responsabilidad de la escritura, que para mí es lo más difícil, ¿no? Y entonces, con mis lápices, con mis cosas, mis rotuladores, mis cuadernos, mis hojas, entonces hago croquis y demás, esbozo la historia. Digo, vamos a ver, la madre lleva al niño a un comercio y tal. Y ya pienso, esto se va a llamar la vida negociable, como decías. Bueno, y entonces digo, ¿y dónde va la madre?, etcétera. Y entonces empiezo a inventar, ¿no? Y me gusta hacer un esbozo. Esto antes de leer a Flaubert, o sea, yo que esto no pero bueno, y luego sí, me gusta saber de dónde parto y a dónde voy. Y luego tener unos cuantos anclajes a lo largo de la historia, del relato, para no perderme, saber tener unos anclajes fijos, ¿no? y garantizados. Y entonces luego empiezo a escribir, y ese es el momento fundamental. Es como cuando el director pone en marcha la cámara después de algunos ensayos, o como el pintor que después de un esbozo toma el pincel, ¿no? Ese es el momento en que te la juegas, porque es al calor de las palabras, es con las palabras como consigues dar un soplo de vida a eso que todavía es inerte. Y entonces cobra vida con las palabras. Porque tú puedes tener una historia maravillosa en la cabeza, pero si no consigues escribirla, si no consigues encarnarla en palabras, es inútil. La historia no sirve. Sirve para contársela a los amigos en el bar, ¿no? Pero no sirve como arte, como obra literaria, ¿no? Y entonces, bueno, pero luego al calor de las palabras, según uno va escribiendo, es como realmente uno va conociendo de verdad la historia. La historia no se te revela de verdad hasta que no la escribes. Entonces, cuando la escribes con detalles, pequeños detalles, los detalles son un tesoro, ¿no? Y entonces esos pequeños detalles te van metiendo en la historia, vas conociendo al personaje. Y entonces es cuando realmente es extraordinario. Hay un momento en que tú tiras de la novela y hay un momento en que la novela tira de ti, ¿no? Pero todo esto forma parte de la escritura, ¿no? De la escritura. Pero yo estoy aquí con dos escritores que también podría contar cómo lo hacen ellos y cómo... Copiándote. Exacto. Aprendiendo de los maestros, es como siempre se ha hecho. No, pero bueno, vosotros me imagino que un poco lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando tú lo explicas, yo lo entiendo. Es decir, no, hay cosas que tú haces de una forma un poco intuitiva, o bueno, que decir, no te das cuenta, pero es verdad, ese aflorar de las cosas, ¿no? Uno se siente más listo de lo que es escribiendo, claro, porque hay cosas que no sabías que sabías, ¿no? Que de repente aparecen ahí en el papel, ¿no? Y dices, pero efectivamente, eso estaba ahí, estaba ¿no? dentro de mí. Volviendo a la hormiga de la sierra, volviendo que nunca teníamos que haber abandonado el Mississippi. No, la inventio, compositio y locutio. La inventio, bueno, la compositio es la hormiga. Ahí la hormiga es la que se curra esto, que es la estructura. La estructura es cosa de la hormiga, y en los talleres literarios es lo que enseñan.
sobre todo la estructuratio, esto, que eso es la hormiga. La inventio, la cigarra, y la locutio... Eso es marxismo. Eso es marxismo puro. Yo creo tesis, que antítesis y síntesis. Exactamente. Yo creo que es cigarra, la inventio, hormiga, compositio, y luego la síntesis, que es el locutio, cigarra más hormiga. Oye, esto vamos a patentarlo, ¿eh? No, vamos a patentarlo. Pero está muy claro. Pero sí, efectivamente. Yo había tenido la sensación de que, me lo he inventado, que cuando tú escribías los personajes te daban las palabras. A veces lees otros escritores y ves que vienen umbral, la palabra le da lo que va a decir. Es la palabra. No sabes lo que va a decir porque lo está diciendo la palabra. Y a ti es al revés, son los personajes los que te dan la palabra. Y, por ejemplo, se nota mucho cuando, o lo noto mucho porque me lo he inventado, una teoría mía, cuando viene una palabra inesperada del léxico, porque es una palabra humilde. Y entonces, si lo lees con descuido, piensas, ha querido colocar un arcaísmo, ha querido... No. Está colocando la palabra que da el tono. Cuando dice hacer un brujo, lo dicen, sí. O helado en el costillar, es como habla la gente. Y entonces le da un calado, una humanidad, porque le hace hablar como habla la gente, claro. Y como hablaba la gente. Y eso que puede parecer un modismo, un arcaísmo pretendido, no, es sencillamente bajar a la condición humana. Y por eso me da la impresión de que lo importante en ti siempre son los personajes y son los que te hacen hablar. Sí, no, es cierto, sí. Bueno, es que para mí el primer maestro que tengo, mi primer gran maestro es el lenguaje oral. Es mi primer gran maestro. Cosa que además aprendí de manera, ¿no? En mi infancia. En el campo, no en el pueblo, sino en el campo, ahí en Alburquerque, con familia campesina, semianalfabeta o analfabeta total, pero que hablaban de maravilla, porque habían recibido todo el legado de la cultura oral, ¿no? De sus antepasados, ¿no? Y entonces hablaban y qué bien hablaban, ¿no? Qué bien hablaban, porque yo creo que hablaban como habían oído hablar a sus abuelos, claro. Los cuales a su vez hablaban como habían oído hablar, y así sucesivamente, de manera que las palabras resplandecían, ¿no? Resplandecían como, yo qué sé, como en los tiempos del siglo XVI o XVII, cuando el lenguaje estaba recién inventado, ¿no? Y cuando todavía no había llegado este lenguaje estándar, que es un lenguaje en el que todos más o menos hablamos igual, ¿no? Y bueno, sí, y entonces el lenguaje oral, para mí, el genio del idioma está sobre todo en el lenguaje oral, ¿no? Está en el lenguaje oral. De hecho, el Quijote es casi todo oral, ¿no? Sí. Y la Celestina no digamos, y bueno, y tantos, ¿no? Bueno, tampoco hace falta poner ejemplos, ¿no? Juan Rulfo, Valle Inclán, etcétera. Y el lenguaje oral no sé, y entonces cuando uno escribe una novela y crea personajes, el personaje a veces se define por su manera de hablar, más que a veces, ¿no? Y yo creo que casi siempre, porque los personajes no pueden hablar todos igual, ¿no? Me hace mucha gracia que en el cine español a veces es una cosa irritante, ¿no? Cuando empiezas a ver que a veces estás zapeando y ves una película y basta oír 3 frases para decir, esta es una película española. Porque inmediatamente dices, joder, ¿cómo te va? Joder, bien, y tal. Joder, no sé, ¿a dónde va? A ver si folla. Dice, no sé, bueno. Y entonces intentan a veces llevar el lenguaje de la calle al guión. Y no. El lenguaje de la calle, hay que pasarlo por el laboratorio literario, hay que literaturizarlo para que sea verosímil. El lenguaje de la calle no es verosímil. Del mismo modo que si tú vas a un tanatorio ahora, coges a una señora que se le ha muerto un ser querido y está llorando a lágrima viva y con gritos y la pones en el teatro y ese llanto no vale en el teatro. Vale en el tanatorio, pero en el teatro no. Y coges al típico gracioso de la sobremesa, que es muy gracioso, le pones una cámara y desaparece completamente la gracia. De manera que no se puede reflejar la realidad frontalmente. En el arte no se puede reflejar frontalmente. El lenguaje hay
hay que currárselo, hay que currárselo. Bueno, no sé de qué manera, tanto como currárselo me parece excesiva la palabra esta, ¿no? No sé qué hay que hacer, pero hay algo que no permite en bruto pasar el lenguaje de la calle al lenguaje de un guión de cine o de una novela o de una obra de teatro, ¿no? O de una serie. Necesita una transustanciación. No sé muy bien lo que es esto, pero ha quedado. Pues, bueno, simplemente redundando en eso, efectivamente, ¿no? Por eso lo que ha dicho Javier, ¿no? Que esa idea de Hemingway de conseguir la frase verdadera, ¿no? Quiero decir, siendo unas novelas muy literarias, por otro lado son muy verdaderas, ¿no? Es decir, hay esa transustanciación que tú dices, ¿no? Efectivamente, porque es verdad que a la verdad le basta con ser verdadera, pero claro, la novela ha de ser verosímil y por tanto hay que hacer ese esfuerzo de lenguaje, ese esfuerzo de construcción que creo que está muy logrado y bueno, y ese esfuerzo de humanidad de los personajes. Pero es que es así como funcionaba también Azcona, Rafael Azcona, claro. Escuchando, pero haciendo decir cosas que no has oído tú, pero que puede decir la literatura. La literatura, en el supuesto de Azcona también, por ejemplo, Manolo Gómez Bur, ¿no? Dice, un respeto, señora, si no como persona, por lo menos como huevero. Claro, eso no lo oirás en tu vida, pero dice Manolo Gómez Bur y da el pego, y es como tiene que hablar la gente. No es que del pego, es que está profundizando en el lenguaje oral. Claro, y es eso, y en el fondo a eso antiguamente, en vez de transustanciación, se le llamaba escribir. Bueno, tienes el caso de Juan Rulfo. Juan Rulfo, por ejemplo, es el que mejor ha puesto el que mejor ha expresado el lenguaje de los campesinos mexicanos. Pero los campesinos mexicanos no hablan como Rulfo. No, para nada. Ni tampoco los madrileños hablan como Valle Inclán quiere que hablen. ¿Y como Arniches? Y como Arniches tampoco. No sé, de hecho, Arniches es el que inventa el lenguaje castizo. O sea, fue una cosa de Arniches, que lo pilló un poco de las zarzuelas y tal, y entonces lo que hizo el pueblo es imitar a Arniches. Esto es una cosa curiosa. Esto es una cosa curiosa de cómo el pueblo imitó a Arniches, y Arniches fue uno de las causas por las cuales salió, vamos, toda esta medio jerga castiza, ¿no? Madrileña.